Pasé de inmigrante sospechoso a yerno ejemplar gracias al caos familiar más irónico que he visto. Voy a ser honesto desde el inicio. Yo nunca pensé que terminaría en una historia así. O sea, sí sabía que salir con alguien de una familia extremadamente conservadora en Texas iba a traer sus momentos incómodos. Pero lo que no me imaginaba era que terminaría siendo, literalmente, el mejor escenario posible dentro de un desastre familiar. Pero bueno, voy por partes. Yo soy venezolano, pero no tengo la típica historia que muchos esperan escuchar. No llegué huyendo de nada, ni buscando empezar desde cero en condiciones complicadas. En realidad, antes de llegar a Estados Unidos, ya llevaba años trabajando fuera, incluso viviendo en Asia por temas laborales. Digamos que mi vida ya estaba bastante estructurada, bastante resuelta. Cuando llegué a Texas fue simplemente otro paso profesional. Nada dramático, nada heroico, solo trabajo. Y ahí fue donde conocí a Leilani. Y mira, lo curioso es que lo nuestro tampoco empezó como algo intenso. No fue amor a primera vista ni nada de eso. Fue más bien algo natural, progresivo. Empezamos hablando, coincidiendo, riéndonos de ciertas cosas. Y poco a poco se fue construyendo algo. Ella era distinta a su familia. Eso lo noté rápido. Más abierta, más crítica, menos rígida. Pero aún así, seguía siendo parte de ese entorno, y eso inevitablemente iba a influir. Cuando empezamos a salir formalmente, llegó el momento que yo ya sabía que iba a pasar, conocer a los padres. Y ahí fue donde empezó el espectáculo, porque desde el segundo uno, la dinámica fue rara. No hostil directamente, pero sí cargada. De esas veces donde sonríen, pero te están evaluando de arriba a abajo como si fueras un examen que ya decidieron reprobar. Y claro, yo entendía el contexto. Para ellos, yo era extranjero, latino, con acento, con otra cultura, y seguramente en su cabeza, con menos valores. Porque eso es algo que se notaba mucho en ellos. Esa idea de superioridad moral, como si su forma de vivir fuera la correcta, y todo lo demás fuera una versión inferior. Pero aquí fue donde creo que rompí completamente su expectativa, porque no encajaba, en nada. No era el inmigrante que ellos imaginaban. No tenía problemas económicos, no dependía de nadie. Tenía estudios, experiencia, estabilidad, y eso, en lugar de jugar a mi favor, los descolocó, porque ya no podían encasillarme fácilmente. Así que hicieron lo único que les quedaba, cuestionarme desde lo moral, y esto era curioso, porque ya no podían decir, no nos gusta porque no tiene futuro, o porque no es estable. Así que empezaron con cosas como, nuestros valores son distintos. Aquí creemos en la familia de cierta manera. La cultura americana es diferente, todo envuelto en ese tono de, no te estamos atacando, pero sí. Y yo sinceramente me lo tomaba con calma, porque desde mi perspectiva era hasta gracioso ver cómo intentaban encontrar una forma de invalidarme sin tener realmente con qué. Mientras tanto, mi relación con Leilani seguía avanzando, y no era una relación superficial, era estable, tranquila, sin dramas innecesarios, hasta que el contexto político empezó a meterse en la ecuación. Porque cuando se empezó a hacer evidente que el ambiente en el país se iba a poner más tenso con el tema migratorio, Leilani empezó a preocuparse. Y no por ella, por mí. Recuerdo perfectamente una conversación que tuvimos, una de esas largas donde ya no estás hablando solo de cómo te fue hoy, sino de futuro, de decisiones importantes. Y si pasa algo, me dijo, y si cambian las cosas, yo, siendo como soy, lo vi de forma práctica. Pues vemos qué hacer, le dije. No es algo que dependa de nosotros ahora, pero ella no lo veía así. Para ella, sí había una solución clara, casarnos. Y aquí es donde la historia da otro giro, porque yo no quería. No por ella, sino por lo que implicaba. Yo ya había tomado la decisión de no casarme otra vez, y mucho menos hacerlo por un tema legal o estratégico. Y menos aún por una ciudadanía que, siendo honesto, no era algo que yo estuviera buscando. Pero Leilani insistió, no desde el capricho, desde el miedo, desde la necesidad de asegurar algo. Y fue una de esas situaciones donde, aunque tu postura es clara, la otra persona también tiene razones válidas. Así que, después de mucho pensarlo, acepté. Pero con una condición muy clara, yo no iba a cambiar quién era ni lo que quería a largo plazo. Y así fue como nos casamos. Y si crees que eso calmó a sus padres, no, fue peor. Porque lo que ellos pensaban que era algo temporal, se volvió permanente. Y eso les afectó, no de forma explosiva,
sino de esa forma silenciosa, incómoda, donde sabes que no están de acuerdo, pero no pueden hacer nada. Y desde ese momento, la dinámica cambió. Ya no era el novio incómodo. Era el yerno. Y eso apenas era el inicio. Después de la boda, Leilani y yo decidimos mudarnos al norte. Queríamos espacio, distancia, construir algo más nuestro, sin tener a sus padres respirándonos en la nuca cada fin de semana con sus comentarios pasivo-agresivos disfrazados de consejos familiares. Y honestamente funcionó. Nuestra relación se volvió más tranquila, más estable, menos ruido externo, más enfoque en nosotros. Yo seguía con mi trabajo, ella con el suyo, y la vida empezó a tomar ese ritmo cómodo donde ya no estás demostrando nada, solo viviendo. Pero claro, la familia seguía ahí. Y cada visita era como entrar a una especie de teatro donde todos tenían un papel muy claro, especialmente Hannah, la hermana mayor de Leilani. Si Leilani era la hija rebelde por haberse casado conmigo, Hannah era todo lo contrario, el estándar, el modelo, el ejemplo viviente de lo que debería ser. Casada con un buen americano, familia tradicional, 3 hijos, casa bonita, rutina perfecta. Y ese buen americano tenía nombre, John. Desde el primer momento en que lo conocí, entendí el rol que jugaba. Era el tipo de hombre que le encantaba a mi suegro, firme, religioso, conservador, con ese aire de autoridad tranquila que parece sacado de un comercial político. Y no te voy a mentir, sabía jugar su papel. Siempre tenía la frase correcta, la postura correcta, la opinión correcta. Hablaba de valores, de familia, de disciplina, como si fuera un manual caminante. Y claro, cada vez que íbamos a visitar, la comparación era inevitable, pero no directa. No te lo dicen en la cara, lo hacen con ejemplos. Mira qué bien organizada tiene Hannah su casa. John es un hombre muy comprometido con su familia. Así es como se construye algo sólido. Y tú ahí, sentado, sonriendo, sabiendo perfectamente lo que están insinuando, que yo no era eso, que yo no encajaba en ese molde, que según ellos, mi forma de ver la vida era inferior. Y lo más curioso es que Leilani lo notaba, y le molestaba, pero también estaba acostumbrada. Era una dinámica de años. Yo, en cambio, lo veía desde fuera, y no podía evitar pensar que todo era demasiado perfecto, demasiado. Porque cuando algo se presenta así, sin grietas, sin fallas, sin contradicciones, normalmente es porque hay algo que no se está viendo. Pero bueno, en ese momento, todo seguía igual. Hasta que llegó el viaje de Pascua. Ese viaje fue otra cosa. Porque por razones que nadie pudo evitar, y créeme, lo intentaron, la reunión familiar no se pudo cancelar. Y eso fue clave. Porque justo antes de ese encuentro, pasó algo. Algo que, desde mi perspectiva, fue casi poético. El matrimonio ejemplar empezó a romperse. Y no de forma discreta, no. De la forma más caótica posible. Resulta que John no era tan perfecto. De hecho, era todo lo contrario. Tenía otra relación. Y no algo reciente, no algo superficial. Una relación paralela bastante estable, con Ashley. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía mejor, porque eso ya era grave por sí solo, pero no era todo. Porque John, en su infinita capacidad de organización que sinceramente, tengo que reconocerle, no solo llevaba una doble vida, sino que también encontró tiempo para involucrarse con una tercera persona, Vanessa. Y fue justamente Vanessa quien explotó todo, porque Ashley, la amante principal, ya sabía lo suficiente como para sostener una relación oculta. Pero Vanessa no. Y cuando se dio cuenta de que no era la única, decidió no quedarse callada. Y ahí fue donde todo se vino abajo. Mensajes, pruebas, fotos, conversaciones, todo. Y no en secreto, no en privado, sino de una forma que hacía imposible ignorarlo. Ahora imagina esto. Una familia que lleva años hablando de valores, de moral, de cómo deben ser las cosas. Y de repente, su ejemplo perfecto resulta ser alguien que estaba viviendo múltiples vidas al mismo tiempo. Y no solo eso, sino con un nivel de logística que, honestamente, era casi impresionante. Hubo un detalle que todavía me da risa cuando lo recuerdo. La diferencia entre el hijo menor de Hannah y uno de los hijos que John tuvo fuera del matrimonio era de apenas días. Días. O sea, ese hombre no solo llevaba 2 vidas, las sincronizaba. Y claro, todo esto explotó justo antes de la reunión familiar. Demasiado tarde para cancelar, demasiado grande para ocultar, demasiado evidente para ignorar, así que todos tuvimos que vernos. Con todo eso, flotando en el ambiente.
y te juro que nunca había llegado a casa de mis suegros con tanta tranquilidad. Porque por primera vez, yo no era el problema. Para entender bien el desastre, tengo que regresar unos días antes de ese viaje de Pascua, porque todo empezó con algo tan simple que da risa. Un mensaje de Facebook. Sí, así de básico. Hannah, la hermana perfecta, la del matrimonio ejemplar, recibe un mensaje de alguien que no conoce. Un perfil cualquiera, sin contexto, sin introducción elegante, sin rodeos. No te mereces lo que te hace tu esposo, te está engañando. Y ya, así, directo. Pero lo más curioso es que Hannah ni siquiera lo vio en el momento. Según ella, el mensaje tenía días ahí, perdido entre notificaciones, hasta que por casualidad lo abre semanas después. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque su primera reacción no fue pánico, fue negación, pero una negación muy lógica, muy construida, porque claro, su esposo era perfecto. Él va del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Ese era su argumento, como si la rutina fuera prueba de fidelidad, como si el orden fuera equivalente a la honestidad. Entonces al inicio lo tomó como broma, como alguien queriendo causar problemas, como envidia, todo menos verdad. Pero ya sabes cómo funciona esto. Una vez que la duda entra, ya no se va. Porque aunque al principio intentó ignorarlo, empezó a recordar cosas, pequeños detalles, espacios raros, momentos donde John no estaba del todo ubicable, excusas que en su momento parecían normales, pero que ahora, con ese mensaje en la cabeza, empezaban a sentirse raras. Y ahí fue donde hizo algo que honestamente cambió todo. Respondió. Pero no con drama, no con insultos, no con desesperación, con preguntas. 3. Exactamente. ¿Por qué esperaste tanto para escribir esto? ¿Qué pruebas tienes? ¿Qué esperas lograr? Y eso fue un error para John, porque la respuesta llegó rápido. Demasiado rápido. En menos de mediodía, Hannah ya tenía algo que no podía ignorar. La mujer que luego supimos que era Ashley le respondió con una calma que sinceramente daba miedo. Le explicó que había esperado porque la relación llevaba meses y que ya no podía seguir sosteniendo una mentira, que convivió lo suficiente con John como para saber que Hannah era una buena mujer, y que no merecía eso. Y luego, las pruebas, mensajes, muchos, meses de conversaciones, desde lo cotidiano, ¿cómo están los niños? ¿Nos vemos hoy? Hasta lo íntimo. Demasiado íntimo. Y no solo eso, fotos, momentos, evidencia de una vida compartida, paralela, real. Y en ese punto, ya no había forma de negar nada. Pero lo más fuerte no fue eso, fue la reacción de Hannah, porque ahí es donde todo lo perfecto se rompe de verdad. Primero fue silencio, luego confusión, luego tristeza, y después, todo junto. Me enteré después por Leilani, porque obviamente ella fue la primera persona a la que Hannah llamó, y no fue una llamada tranquila. Fue una descarga emocional completa. Llanto, gritos, preguntas sin respuesta. Esa mezcla de incredulidad y dolor que no sabes ni por dónde empezar a procesar. Y algo que me impactó mucho fue esto. No era solo tristeza, también era rabia, una rabia muy intensa, de esas que te hacen pensar cosas que normalmente no pensarías. Porque no solo era que la engañaron, era que la vida que creía tener no existía como pensaba. Y aún así, después de todo eso, decidió confrontarlo. Y aquí viene la parte que, te lo juro, parece escrita por alguien con demasiado sentido del humor negro. Esa noche cuando John llegó a la casa, Hannah ya sabía, no todo, pero lo suficiente. Y lo enfrentó, directo, sin rodeos. Sé que me estás engañando. Y aquí es donde John hizo algo que, honestamente, solo alguien muy confiado o muy acostumbrado hace. Lo negó. Pero no nervioso, no dudando, no, con calma, con seguridad, con ese tono de, te están manipulando. Le dijo que no se dejara llevar por gente envidiosa. Que había personas que querían destruir lo que tenían. Que eso era un ataque contra su familia. Y en serio, cuando escuché eso después, no sabía si reírme o aplaudir la actuación. Porque era perfecto. Demasiado perfecto. El problema es que Hannah ya no estaba en modo ingenuo. Y ahí fue cuando explotó. Porque no solo le dolía la infidelidad, le dolía que la tratara como si fuera tonta. Como si pudiera manipularla tan fácil. Así que le dijo algo clave. Ya hablé con ella. Tengo pruebas. Y ahí cambió todo. Porque en ese momento, John entendió algo. Ya no era un rumor. Era real. Pero aún así, intentó otra estrategia. Minimizar. Confundir.
Decir que tal vez alguien malinterpretó algo, que él hablaba con muchas personas de la iglesia, que daba consejos, que podía haber confusión, y en ese punto ya no era creíble. Porque el problema no era una historia, era que había muchas posibles historias, y él no sabía cuál era la que lo iba a delatar. Y ahí es donde entró el pánico, porque empezó a preguntar: ¿quién te escribió? ¿Con quién hablaste? ¿Quién te dijo eso? Y Hannah, ya completamente superada por la situación, pero firme, le puso un límite. No le dijo todo, solo lo suficiente. Y luego, lo más importante, le pidió que se fuera de la casa, así, sin negociación, sin espacio para discusión. Y ahí terminó esa noche, pero no la historia. Porque lo que vino después fue el verdadero espectáculo. Llegamos a la reunión de Pascua con ese ambiente raro que se siente incluso antes de cruzar la puerta. No era necesario que nadie dijera nada. Se notaba en los silencios, en las miradas esquivas, en esa forma en la que todos intentan comportarse normal cuando claramente nada lo es. Leilani estaba tensa, eso sí era evidente. No solo por el escándalo, sino porque su relación con Hannah siempre había sido muy cercana, de esas que no necesitan hablar todos los días para saber que están ahí. Y verla en esa situación le dolía. Yo, en cambio, lo voy a admitir con total honestidad, estaba tranquilo. No feliz por lo que le pasaba a Hannah, eso no. Pero sí con una sensación muy clara de que, por primera vez desde que conocí a esa familia, yo no estaba en el centro del juicio. Entramos, saludamos, y ahí estaba todo el elenco completo, pero sin John. Ese detalle ya decía mucho. Hannah estaba ahí, pero no era la misma. Se le notaba en la cara, en la postura, en cómo evitaba ciertas conversaciones. No estaba destruida en el sentido visible, pero sí cambiada, como alguien que ya vio algo que no puede dejar de ver. Mis suegros, por otro lado, estaban en una especie de modo control de daños. Trataban de mantener la imagen de que todo siguiera funcionando como una familia normal, pero era imposible, porque el tema estaba en el aire, y tarde o temprano iba a salir, y salió. No en forma de gritos ni de una escena dramática, sino en conversaciones fragmentadas, en comentarios que iban y venían, en intentos fallidos de explicar lo inexplicable sin decirlo directamente. Y ahí fue donde empecé a notar algo que sinceramente no esperaba. El cambio en cómo me trataban a mí, sutil al inicio, casi imperceptible, pero estaba ahí. Ya no había comentarios incómodos. Ya no había comparaciones. Ya no había esa necesidad de marcar diferencias. De hecho, había algo nuevo. Respeto. No declarado, no explícito, pero evidente. Y eso, viniendo de ellos, era muchísimo, porque de repente el estándar que usaban para medir todo se había roto. El yerno perfecto resultó no ser tan perfecto. El modelo de familia tenía grietas enormes. Y el tipo que no encajaba, el extranjero, el que no compartía sus valores superiores, resultó ser el más estable de todos, sin haber cambiado nada, sin haber intentado demostrar nada. Solo siendo yo. Y eso, aunque suene exagerado, cambia completamente la dinámica. Recuerdo un momento muy específico durante esa visita. Estábamos sentados en la mesa, una conversación tranquila, dentro de lo posible, y mi suegro, que antes apenas interactuaba conmigo más allá de lo necesario, me hizo una pregunta. Normal, casual. Pero sin ese tono de evaluación, sin esa carga, y por primera vez, la conversación fluyó, natural, sin tensión, sin ese subtexto incómodo, y ahí fue donde entendí todo. No era que ahora me vieran como el mejor, era que ya no tenían con qué compararme, y eso me puso automáticamente en una posición distinta. No porque yo hubiera hecho algo extraordinario, sino porque el resto dejó de sostener el estándar que ellos mismos habían creado. Mientras tanto, Hannah estaba atravesando su propio proceso. No era algo que se resolviera en una comida familiar ni en un fin de semana. Era algo mucho más profundo, más complicado, más doloroso. Y Leilani estuvo ahí para ella, escuchándola, acompañándola, sosteniéndola. Y eso también cambió algo en cómo veía toda la situación. Porque al final del día, más allá de la ironía, más allá de lo casi cómico que resultaba el giro de los acontecimientos, había personas pasando por algo real, y eso no se puede ignorar. Pero tampoco voy a negar esto. Nunca había estado en esa casa sintiéndome tan cómodo, tan fuera del foco negativo, tan libre de tener que justificar quién soy.
Y cuando regresamos a casa después de ese viaje, con todo lo que había pasado todavía fresco, con todo ese caos todavía acomodándose, me quedó una sensación muy clara. Durante mucho tiempo fui el problema, el que no encajaba, el que no cumplía con el estándar, el que representaba algo distinto. Y al final, resultó que lo distinto no era el problema. Era lo único estable. Y sí, supongo que técnicamente ahora soy el yerno favorito, pero más por falta de competencia que por mérito propio. Y eso, sinceramente, es lo más irónico de toda esta historia. ¿Crees que la gente realmente defiende sus valores? ¿O solo lo hace hasta que la realidad les demuestra que no eran tan firmes como pensaban? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.